Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver, obviamente, con el tema del que todo el mundo está hablando. La pandemia de coronavirus tiene en alerta a gran parte del mundo. Los países toman serias medidas sanitarias para frenar la propagación del COVID-19, entre ellas, impedir la aglomeración de las personas. ¿Qué medidas tomas en tu hogar para evitar el contagio? Le pedimos a nuestra teleaudiencia que comparta con nosotros aquellas medidas que está tomando en sus hogares y también en los lugares de residencia para evitar el contagio por el coronavirus. Consigue nuestra pregunta en nuestro usuario de Telesur, @LuisTelesur. Países de América Latina aplican serias medidas sanitarias para evitar la expansión del COVID-19, que ya suma más de 170.000 contagios en todo el mundo y ha cobrado la vida de unas 7.000 personas. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado hoy a las naciones realizar pruebas pertinentes a cada persona que presente los síntomas. Además, ha designado a Europa como el nuevo epicentro de esta pandemia. Este es nuestro primer tema del día. Mientras China se recupera de la epidemia del COVID-19, la Unión Europea ha determinado cerrar sus fronteras por 30 días como medida de aislamiento para controlar el coronavirus. En España, los casos ascienden rápidamente con 1.000 nuevos casos de contagio. Italia, además, ha superado los 2.000 fallecidos. Alemania también cerró sus fronteras e inició medidas de aislamiento, a las que se han sumado otros países del continente. Por otro lado, Irán es el tercer país con mayor índice de mortandad por el virus, con un total de 853 muertes. La OMC también ha dicho que los recuperados del coronavirus deberían mantener en cuarentena o una cuarentena de 2 semanas. En ese sentido, autoridades civiles y militares en Venezuela iniciaron este lunes el operativo ordenado ayer por el presidente Nicolás Maduro para dar cumplimiento a la cuarentena social a fin de contener la expansión del coronavirus 2019, que ha ocasionado ya 17 personas contagiadas en el país suramericano. Nuestro corresponsal, Leonel Retamal, nos amplía en directo desde Caracas. Leonel, un gusto saludarte. Hoy entraron en vigor las medidas anunciadas ayer por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ha avanzado esta jornada en Venezuela? Hola Luis, te saludo igualmente. Estamos en este momento en una zona del oeste de Caracas, un barrio muy popular, muy populoso también, el barrio de Petare. Y como pasamos a revisar a continuación en la cámara de Marcos da Silva, esta es una zona que frecuentemente hay mucho tránsito de personas, hay locales comerciales abiertos, hay mucha afluencia de transporte público porque es una zona de interconexión para acceder desde esta estación del metro a toda la zona de los cerros del barrio de Petare. Vemos hasta ahora que la afluencia de público es muy menor, podríamos calcular alrededor de un 90% de locales cerrados, igualmente de afluencia de personas transitando. Muchos lo hacen con los tapabocas como el que yo porto, que es una medida que ha incentivado el gobierno nacional para evitar posibles contagios. Se sabe que es bastante incierto el comportamiento todavía de este COVID-19 y por lo tanto la medida, la estrategia que ha utilizado el gobierno es la prevención. Vemos en las imágenes que hay una respuesta de parte de la población de este llamado a una cuarentena social y colectiva que comenzó a las 5 de la mañana de este día lunes 16 de marzo y que busca como finalidad que las personas se mantengan, se cuiden entre sus grupos familiares, se mantengan en sus casas, solamente si es estrictamente necesario que salgan a la calle lo hagan por cuestiones de salud, por cuestiones laborales indispensables. Solamente están permitido el tránsito para funcionarios de salud, de seguridad, de alimentación, de transporte. Y esa es la tónica de lo que ha sido la jornada del día de hoy. Hemos hecho varios recorridos. Igualmente hay algunas zonas en que, zonas de mercado popular, por ejemplo, donde las personas no han tenido mucha atención a este llamado de quedarse en las casas, pero hay que ver qué medidas vaya a implementar el gobierno próximamente. Se anunció que van a venir nuevas medidas, se espera un parte de nuevas informaciones de cómo avanzan las medidas que ha implementado y por lo tanto esa es la situación en este momento en Venezuela, pero la tónica es una respuesta al llamado a la prevención
a la calma, al autocuidado y el cuidado colectivo, Luis. Así están las cosas en Venezuela este lunes. Muchísimas gracias, Leonel, por ese informe. Hasta la próxima. Vamos a ver entonces cómo está el panorama en Brasil, porque aunque ese país presenta alrededor de 200 casos confirmados y el presidente Jair Bolsonaro debería estar en cuarentena, luego de haber hecho un viaje a Estados Unidos, el presidente minimizó los riesgos del coronavirus y afirmó que existe una neurosis en torno a la pandemia. Nuestro corresponsal Ignacio Lemus tiene más información desde Sao Paulo. Ignacio, un gusto saludarte. ¿Qué más se sabe sobre estas declaraciones que hiciera el presidente Jair Bolsonaro y qué otras medidas se han estado tomando a lo interno del gigante suramericano para contener la expansión del coronavirus? Adelante. Saludos, Luis. Primero me gustaría contarte lo que está ocurriendo en las calles, al menos de la ciudad de Sao Paulo. Hay menor tránsito en las calles, parece un día domingo en algunos barrios de la ciudad de Sao Paulo donde se han dado los mayores casos de coronavirus hasta el momento. También se están tomando medidas de testeo, sin embargo, ya se ha anunciado por parte del gobierno de Sao Paulo que solamente se están chequeando los casos graves. Esto también ocurre en hospitales privados y de Sao Paulo, entonces hay quizás medidas menores a los requerimientos por parte de la Organización Mundial de la Salud en estos momentos en Brasil. También hubo un retroceso en cuanto al Ministerio de Salud, que en principio había prohibido el ingreso de cruceros, ahora desde la semana pasada lo ha permitido. Entonces, varias dudas en relación a lo que está ocurriendo con el coronavirus. Hay 234 casos oficiales confirmados, pero este contexto de falta de chequeos hace que posiblemente haya muchos más casos de lo que realmente se cuentan y se espera un crecimiento exponencial en los próximos días, lamentablemente. Esto ocurre en la calle, en la sociedad brasileña, y otra cosa ocurre a gran escala en la política brasileña, porque, como bien decías, ayer Jair Bolsonaro rompió con su cuarentena, aún esperando contrapruebas sobre los chequeos que se había realizado, que habían dado negativos, según el presidente brasileño, en cuanto a coronavirus. Sin embargo, el presidente brasileño cuenta con 12 personas cercanas a él con las que se encontró que ya han sido infectadas, 4 personas también que lo acompañaban en la comitiva que se dirigió la semana pasada a Miami, que también están infectadas. Entonces hay mucho riesgo. Ha sido recomendada la cuarentena, ha sido así recomendada por el propio ministro de Justicia, Sergio Moro, para las personas que estén con sospecha de coronavirus, también por el ministro de Salud, Enrique Mandetta. Sin embargo, Bolsonaro apareció en una manifestación convocada por él para pedir el cierre del Congreso y la Corte Suprema. Dio la mano por lo menos de 200 personas durante una hora, encontrándose con las personas que se encontraban en esta manifestación en Brasilia, y ha sido repudiado por el grueso de la sociedad brasileña. Inclusive sectores de la derecha han denunciado a Jair Bolsonaro por estas acciones, han pedido que no se lleven a cabo más estas actividades de aglomeración que son recomendadas a nivel planetario para no realizarse, y este es el contexto en este momento en Brasil. Entonces, mucha preocupación, especialmente por el tema de las camas en los hospitales, Luis. Hay un crecimiento, según el Ministerio de Salud, de 1.000 a 2.000 camas con la implementación de recursos para esa área. Sin embargo, el 75% de los brasileños acuden al Sistema Único de Salud, el mayor sistema de salud del mundo, que no cuenta con camas suficientes en este momento, ya que la mayoría de las camas se encuentran en el sistema privado. Entonces, las personas más pobres son las que más sufrirán con el coronavirus en Brasil. No hay medidas gubernamentales en este momento, y sí hay medidas de inclusive impulso de las infecciones por coronavirus desde las acciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro. En relación a esto, se representará mañana, esto es información de último momento, un pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro por parte del diputado Alexandre Frota. Por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, hay dudas si es posible que acepte la apertura de este proceso de impeachment. Todo está por verse en medio de una crisis de salud en Brasil, Luis. Vamos a ver qué más ocurre en este gigante suramericano. Ignacio, gracias por el reporte. Hasta la próxima. Mientras tanto, nos vamos ahora hasta Argentina, porque allá el presidente Alberto Fernández también anunció medidas para evitar la expansión del coronavirus. Nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota, tiene información en directo. Juan Carlos, saludos nuevamente. ¿Cómo ha avanzado esta jornada en Argentina? ¿Cómo han reaccionado los argentinos a las medidas anunciadas ayer por el presidente Alberto Fernández? Y si hay alguna novedad en este país. Adelante. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente, por supuesto, saludos desde aquí.
Uno de los datos que para tener en cuenta es que la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de justicia de la República Argentina, ha decidido parar las actividades hasta el 31 de marzo, estableciendo guardias mínimas en los juzgados para atender los casos más urgentes. Esto ha sido notificado en los últimos minutos por los integrantes, los 9 integrantes de la Corte Suprema. Vamos a recordar que en este sentido todavía no está establecido bien cómo se va a implementar esto, porque hay algunas dudas de qué va a pasar con algunas causas judiciales y cuál va a ser la atención al público. Lo que se dice de la Corte Suprema de Justicia o desde la Corte Suprema de Justicia es que se va a tratar de atender primero la situación de los trabajadores y empleados del Servicio de Justicia de la República Argentina, cuidando y protegiendo a aquellos que están en riesgo, la población en riesgo que todavía trabaja en el ámbito judicial, y a partir de eso, bueno, ver cómo se delimitan los horarios de trabajo y la atención al público en general. En las calles de Buenos Aires se nota una merma de circulación, tanto de autos como de transeúntes. A nuestras espaldas, por ejemplo, hay un supermercado que estamos viendo desde hace minutos que va entrando la gente de a poco, como se ha establecido, es decir, entran de 2 o 3 personas no más para realizar las compras del día. Esto no significa que no haya mercadería, sino lo que se está atendiendo es la cuestión sanitaria, justamente de que no haya conglomeración de personas dentro de los locales, sobre todo estos locales que son chicos, son pequeños locales de venta de alimentos que están diseminados por toda la ciudad de Buenos Aires. En este sentido vale la pena recordar que también se han detectado algunas faltas de insumos básicos en algunos lugares, no en todos, y esto se debe a la preocupación de muchos argentinos que han decidido, como ha pasado en otras partes del mundo, lamentablemente, ir a los supermercados y comprar por ahí mercadería de más. En este sentido, también la Cámara que lidera a la logística de transporte de cargas en la República Argentina ha comunicado en las últimas horas que está garantizada la distribución de los insumos básicos en la República Argentina. Esto es la patronal de los camiones agrupados, como decía, agrupados en esta Federación de Logística de Transporte. Por otra parte, se esperan más medidas por parte del gobierno, han trascendido algunas. Hoy se ha reunido nuevamente el Gabinete Económico y Social. Allí se ha determinado aumentos por la asignación universal de hijos para hijos que se da a aquellas familias con situación de pobreza y que se les ayuda económicamente por parte del Estado. Allí también puede haber un bono. Se está trabajando en cómo se va a conseguir que haya trabajo por teleconferencia, teledistancia, a través de Internet. Se están implementando medidas, pero se está atendiendo también a que esto va a tener un gran impacto económico. Hemos preparado un informe que ustedes podrán ver más tarde, donde se habla justamente de eso. Una de las actividades más afectadas en la República Argentina va a ser la del turismo. Se esperaba este año recibir alrededor de 6.000 millones de dólares de turismo receptivo en la República Argentina. Se ha considerado esta situación, también lo que tiene que ver con el comercio exterior. Bueno, todas las actividades centrales económicas de la República Argentina se van a ver afectadas y el gobierno también está preocupado y ocupado en ver cómo ese impacto repercute de la menor manera en nuestro país. Y el otro tema, Luis, para ir cerrando, que todavía no está determinado, pero que se está analizando conjuntamente con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, en manos del gobernador Axel Kicillof y del gobierno local de la ciudad de Buenos Aires, en manos de Horacio Rodríguez Larreta, es cómo se hace con el transporte, porque este es un tema de preocupación, el tema del transporte, cómo la gente va a viajar, cómo se evita las grandes conglomeraciones dentro de las unidades de colectivos o los subterráneos. Bueno, todo esto está en vías de determinarse y se calcula que en las próximas horas, en los próximos días, se va a tener un poco más de claridad al respecto. Trata de medidas, pero también de afectaciones que están repercutiendo no solamente en Argentina, sino en el resto de países de América Latina y el mundo. Gracias, Juan Carlos, por ese reporte. Hasta la próxima. Mientras tanto, el gobierno cubano informó este lunes que aceptó la solicitud del gobierno británico de recibir en sus puertos, escuche esto, a un crucero con al menos 5 casos confirmados de COVID-19. Internacionalismo y solidaridad como la que caracteriza siempre al pueblo cubano. Nayara Tardo, nuestra corresponsal en La Habana, tiene más información. Nayara, adelante. Sí, mira,
efectivamente Cuba se mantiene sin nuevos casos de coronavirus. Las autoridades sanitarias de la isla informaron este lunes que se mantienen los 4 casos confirmados la semana pasada, los 3 turistas italianos y el ciudadano cubano. Sin embargo, una nota emitida hace unas horas por el Ministerio de Salud Pública de la isla asegura que en la noche de este 15 de marzo, uno de los pacientes confirmados de 61 años de nacionalidad italiana y con antecedentes de asma bronquial comenzó a presentar complicaciones clínicas propias de esa enfermedad. Hoy su estado se mantiene crítico, por lo que ha requerido de ventilación artificial y los especialistas cubanos mantienen atención y seguimiento permanente a todos esos casos. Asimismo, han informado que se mantienen en vigilancia un alto número de personas, entre ellas todos los que tuvieron contacto directo con los contagiados, pero hasta este minuto no se han confirmado nuevos casos de coronavirus en el país. Hoy la Cancillería cubana también anunció en una declaración oficial que tras la solicitud del gobierno británico, la nación caribeña ha autorizado el atraque en el país del crucero Bremen con 5 pasajeros diagnosticados con COVID-19. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró que serán adoptadas todas las medidas sanitarias establecidas en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud Pública de Cuba para recibir a estos pasajeros y a la tripulación de ese crucero. También señaló que esta decisión responde a una emergencia de salud en la que podría existir riesgo para la vida de las personas enfermas en ese crucero y que de conjunto con las autoridades británicas se ha previsto un plan que establece que una vez que los viajeros arriben a Cuba, se proceda a su retorno seguro e inmediato al Reino Unido por vía aérea. El gobierno cubano ha dicho que permitirá que este barco atraque en Cuba por razones humanitarias y por la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto para enfrentar y detener la propagación de esta pandemia global. Cuba será el primer país que preste ayuda a esta embarcación. Las autoridades sanitarias cubanas aseguraron que serán tomadas todas las medidas de protocolo establecidas en este caso y que en Cuba se mantiene un plan de control con este virus. Esta es toda la información hasta este minuto. Nosotros continuaremos actualizando en próximas rondas de noticias. Adelante. Nayara Tardo desde La Habana, Cuba. Muchísimas gracias. Vamos a repasar una vez más nuestra pregunta del día que tiene que ver con este tema. Ahí tienen la pregunta del día. La pandemia del coronavirus tiene en alerta a gran parte del mundo. Los países toman serias medidas sanitarias para frenar la propagación del COVID-19, entre ellas impedir la aglomeración de las personas. ¿Qué medidas toma usted en su hogar para evitar el contagio? Esa es nuestra pregunta de hoy. Comparta con nosotros lo que usted hace en su hogar para evitar el contagio del coronavirus. Ahí tenían nuestra pregunta del día. Vamos entonces ahora hasta México. La Secretaría de Salud de ese país informó que el número de casos confirmados del coronavirus se elevó a 53 personas. El 40% de ellos, mujeres. Eduardo Martínez, desde México, tiene más detalles. Adelante, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto acompañarte en esta emisión de Temas del Día. Efectivamente, las autoridades mexicanas continúan informando todos los días alrededor de esta situación que ha sido generada por la presencia en territorio mexicano del coronavirus COVID-19. Cabe destacar que la información más actualizada ocurrió el fin de semana cuando autoridades de salud y también autoridades de educación pública decidieron suspender las clases de los niveles básico y medio superior a partir del próximo 20 de marzo. Cabe decir que ya la Universidad Nacional Autónoma de México también adoptó medidas para que a partir de mañana comiencen a suspenderse las clases en el nivel superior. Con esto estaríamos dando cuenta de que 36 millones de mexicanos estarían suspendiendo o disminuyendo su actividad habitual y con ello también pues se reduce la dinámica de la gente en las calles, en el medio de transporte y con ello también pues se reducen los riesgos de contagio de coronavirus COVID-19. Hasta este momento las autoridades han informado de por lo menos 53 casos confirmados y también en las autoridades, por ejemplo, del estado norteño de Nuevo León han señalado que tienen 5 casos
confirmados, pero todavía no se suman a esta lista oficial que se da a conocer todos los días a las 19 horas de México. Por otro lado, hay más de 170 casos que son sospechosos y que están en vías de análisis y posteriormente se irá dando la información. El presidente López Obrador el día de hoy en su conferencia matutina reafirmó que todas las decisiones que se estén tomando desde el gobierno son a partir de lo que están informando los especialistas de salud, pero también el grupo técnico y de científicos que tienen en sus manos el manejo de esta contingencia por coronavirus COVID-19. Así la información en México, hoy que es un día de asueto, es un día feriado y no hay una gran actividad, y a partir de mañana pues ya comenzaremos a ver qué tan efectivas están siendo pues las medidas que va recomendando el gobierno mexicano. Eduardo Martínez con la información desde México. Pero mire esto, la OMS ha dictado medidas para frenar la expansión del COVID-19, pero la pregunta que cabe es, ¿qué pasa con las personas pobres y los migrantes ante esta crisis sanitaria mundial? Vamos a revisar algunos datos muy interesantes sobre este tema. Vea esto, los países ricos suelen tener de 2 a 12 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, pero en los países pobres es tan solo una cama por cada 10.000 habitantes. En Estados Unidos, 27 millones de personas carecen de derecho a la atención médica, una cifra que con las políticas del presidente Donald Trump siguen aumentando. Mientras tanto, en España, las personas sin techo ascienden a más de 3.000 tan solo en la capital, en Madrid. Estas personas obviamente no pueden cumplir con la norma de quédate en tu casa de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades. Mientras tanto, los campos de refugiados en condiciones de hacinamiento y con la carencia en la mayoría de los casos de médicos podrían sufrir la mayor tasa de mortalidad por el COVID-19, superando al 3,4% que se registra hasta el momento. Mientras tanto, otros grupos de migrantes sufren la suspensión de sus visas, quedando en la nada. Organizaciones no gubernamentales de salud, además, manifiestan su preocupación por los países afectados económicamente por Estados Unidos y la población de refugiados y migrantes. En medio de este panorama, el gobierno alemán reaccionó con enojo hacia Estados Unidos luego que se diera a conocer que el presidente Donald Trump intentó comprar derechos exclusivos de vacunas contra la COVID-19. El canciller alemán Heiko Maas denunció que el gobierno estadounidense busca hacerse de la exclusividad de los derechos de un proyecto de vacuna contra el coronavirus realizado por científicos alemanes. En ese sentido, expresó que los científicos son líderes en el desarrollo de medicamentos, y vacunas en cooperaciones a nivel global. No podemos permitir que otros se quieran asegurar de manera exclusiva los resultados de sus investigaciones. Además, agregó que solo lograremos combatir este virus juntos y no los unos contra los otros. Por su parte, la farmacéutica alemana CureVac ha dicho que es una empresa biofarmacéutica y pionera en el desarrollo de agentes terapéuticos y confirmó que todos los esfuerzos internos están dedicados al desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus con el objetivo de llegar a personas y pacientes en todo el mundo, ayudarles y protegerles. Ahora escuche esto, ¿por qué es importante adoptar medidas de distanciamiento social? Les voy a presentar a continuación un artículo muy interesante del periódico estadounidense The Washington Post que explica, y creo que muy detalladamente y muy bien, por qué las medidas de distanciamiento social son imperantes para poder detener la expansión del coronavirus. Vamos a ver, más que todo este artículo del Washington Post tiene algunas gráficas que me gustaría ver con ustedes. Vamos a subir. La primera de ellas, para que ustedes vean cómo funciona la situación de expansión del coronavirus. En la primera gráfica que presenta, subimos un poco más, ahí tenemos. Como ustedes pueden ver, esto es en un hipotético espacio o escenario donde no hay ninguna medida de distanciamiento social como cuarentenas o toques de queda. Por ejemplo, la expansión del coronavirus se da de manera desenfrenada, mientras tanto la cantidad de recuperados se hace mucho más lenta. Si seguimos viendo en la próxima gráfica, vamos a subir, ¿qué pasaría en un lugar donde se establece, por ejemplo, un proceso de cuarentena? Como lo ven ahí, el proceso de expansión o el proceso de contagio, debo decir,
de personas que tienen coronavirus y aquellas personas que no lo tienen se da mucho más lento, lo que permite a las autoridades sanitarias, en efecto, trabajar de manera más efectiva y mucho más rápida para recuperar a los pacientes contagiados. Si seguimos subiendo, en otra de las gráficas que presenta este artículo de Washington Post, aquí está, por ejemplo, una medida de distanciamiento social. Como pueden ver, no todas las personas o todos los puntos color gris o azul claro se están moviendo. Eso significa que muchas personas prefieren quedarse en sus hogares y acatar las medidas de distanciamiento social de las autoridades. El proceso de expansión y de contagio es muchísimo más lento. Por eso la importancia entonces de acatar las medidas de las autoridades sanitarias. Hacemos una pausa, ya regresamos. En Colombia se aviva el escándalo de corrupción electoral que salpica al presidente Iván Duque luego que se dieran a conocer nuevas pruebas que lo involucran en actividades ilícitas junto al narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Este es nuestro segundo tema del día. Vamos entonces hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar, quien tiene información en directo sobre este tema. Saludos, Hernán, cuéntanos más sobre este tema en Colombia. Bueno, muchas gracias, Luis de Jesús, muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, se conocen más detalles de este escándalo que se ha denominado en Colombia la ñeñe política, porque allí está involucrado un narcotraficante apodado el Ñeñe Díaz. Pues lo que se ha revelado en estos audios es la cercanía entre la asesora muy cercana de Álvaro Uribe Vélez y que hasta la semana pasada era su asesora en la UTL, la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente María Claudia Daza, y que salió del país luego de conocerse este escándalo. Lo que dan cuenta estos audios es de una relación tan cercana en el que ella se ponía en contacto con el Ñeñe Díaz para contarle el tema de no solo la compra de votos que está siendo investigada, sino también de relaciones de amistad con su esposa. Me refiero a la esposa del Ñeñe Díaz, María Mónica Orbina, una reconocida reina en Colombia. Una relación social, una relación personal, inclusive de negocios que tenía con esta persona. También se sabe de audios que comprometerían muy de cerca a esta asistente en relación a la compra de votos y cómo se estaría manejando el dinero para realizar esta acción. Por el momento, pues lo que se sabe es que esta señora salió del país, no se tiene certeza dónde se encuentra y serán los organismos de investigación los que comenzarán a identificar, a ubicar a María Claudia Daza. Por otra parte, el fiscal general de la Nación, Fernando Barbosa, indicó que en la Fiscalía no se encontraban los audios que dan cuenta de esta investigación, que la misma Fiscalía fue la que se dirigió hasta los organismos de seguridad, en este caso la IGI, que pertenece a la policía, para solicitar los audios, algo que ha sido duramente criticado porque se supone que en las transcripciones que encontraron los periodistas, la Fiscalía tenía en su poder estos audios. Toda una polvareda política es la que ha causado toda esta revelación que incluye al expresidente Álvaro Uribe Vélez con la compra de votos que favorecieron a el actual presidente de los colombianos, Iván Duque. Todo una tela de donde cortar bastante amplia con relación a estos temas de corrupción electoral, ya que los del Centro Democrático, inclusive el expresidente Álvaro Uribe les ha dicho que no tenía conocimiento de que este señor el Ñeñe Díaz fuera narcotraficante. Inclusive la señora María Claudia Daza ha dicho que no tenía ninguna relación tan cercana con el Ñeñe Díaz. Mucha tela que cortar en este tema que se ha denominado en Colombia la ñeñe política, Luis de Jesús. Mucha tela que cortar en este tema político. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas en Colombia. Hernán, gracias por ese informe. Hasta la próxima. Vamos a repasar brevemente nuestra pregunta del día.
Ahí la tienen. La pandemia del coronavirus tiene en alerta a gran parte del mundo. Los países toman serias medidas sanitarias para frenar la propagación del COVID-19, entre ellas, como lo mencionábamos ya, impedir la aglomeración de personas. ¿Qué medidas toman ustedes en su hogar para evitar el contagio? Vamos a ver qué dicen nuestros seguidores. Iniciamos con Wendy Lorena. Una vez decretada en Caracas la cuarentena colectiva social, solo salgo de casa por razones laborales o por causa de una necesidad básica como comprar comida. En Petare se tomaron la cuarentena con mucha disciplina, dice Wendy Lorena. Esto es en Caracas, Venezuela. Somos Río Crecido, dice, en casa toda mi familia estamos tomando té de guasimo, ideal para combatir la tos, gripe, entre otras enfermedades. Cuarentena colectiva social. Mientras tanto, nos dice también Yaotal Altán, ya lo ven ustedes en pantalla, vamos a leerlo. Es conveniente hacer cuarentena voluntaria para evitar la exposición con potenciales casos de contagio. No es necesario comprar tanto papel higiénico porque el coronavirus no desata diarrea, dice Yaotal Altán. No es mondongo con deseos de ají chico, dice Yaotal Altán. Gracias a todos nuestros seguidores por responder nuestra pregunta del día. Hasta aquí temas del día. Hasta la próxima.